empieza con una transmisión oral, mucho tiempo antes de la escrita, en la historia de Abraham. Abraham se siente llamado por Dios, Dios lo llama a Abraham, y empieza a construir un pueblo con él, y aquellas historias del llamado de Dios, de las experiencias de Abraham y de su familia, sus descendientes con Dios, se transmiten en esta etapa donde el comienzo de Israel fueron pequeños grupos de nómadas, seguramente de noche o a la tardecita, los padres, los abuelos contaban, relataban lo que ellos creían, ellos habían escuchado y lo que ellos consideraban importante para transmitirlo. Y poco a poco crecieron estos relatos como testimonio, y hay una frase que se repite en el Antiguo Testamento: el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de las generaciones sucesivas. Esto se centra en Israel, en Eretz Israel, la tierra de Israel, y en sus alrededores, que son desde Egipto hasta la Mesopotamia, y posteriormente desde el norte, eso hoy es Turquía, hacia el norte, la antigüedad, hasta Roma, y a través de la predicación posterior hasta los confines del mundo. En algún momento, esa transmisión oral de las historias se puso por escrito. Y es interesante que eso tiene que ver con la elección de Israel. Si no hubiera elegido a los egipcios o a los mesopotámicos, cualquiera de ellos, acádicos, nacidos, babilónicos, o antes todavía los sumerios, los pobres escribas de esos textos hubieran tenido que aprender 700 signos diferentes. Eso es inmanejable y ningún pueblo puede aprender tanto. Pero he aquí la coincidencia que en la tierra de Israel, muy cercana, desde Fenicia, pasando por la tierra de Israel hasta el sur, se desarrolló la escritura mediante el alfabeto con 22 signos, algo que cualquier persona en muy poco tiempo puede aprender. Y a veces uno piensa, qué coincidencia, qué casualidad, y yo uso una frase para eso: si Dios parece incógnito, se disfraza de casualidad. Y eligió junto a Israel, donde se desarrolló en esa época, en el segundo milenio antes de Cristo, el alfabeto. Todos podían anotarlo, todos podían leer ese texto que se estaba desarrollando, y hay que reconocer que Israel es el primer pueblo alfabetizado del mundo, donde no había escribas y un pueblo ignorante, sino todos, en principio los varones, pero también muchas mujeres, aprendían a leer y escribir para poder leer la Torá cuando esta se desarrolló y cuando estaba lista la ley de Dios. Estos son coincidencias históricas, pero me parece mucho más que eso. El texto bíblico más antiguo que tenemos en este momento es la bendición de los sacerdotes. Se llama así: el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer. Ese, usted la conoce. Es un texto bíblico que está inscrito en un rollito de plata del siglo VII a.C. Y si la usamos hoy en nuestros mundos, estamos en una tradición de cadena de bendición que data ya, bueno, casi 3.000 años. Esta es la bendición aronítica. Allá a la izquierda el fragmento de plata, en el medio la foto con la simplificación, y de este lado acá a la derecha la transcripción en letras hebreas, como se las dice, cuadradas. Les muestro de vuelta en el mismo fragmento.
imparable la producción escrita de los textos bíblicos. O sea, la etapa oral directamente desembocó en la escrita. Ahí, en la foto grande, es un fragmento del texto de Isaías, hallado en las cuevas de Qumran. Allá está el tintero. Estaba todo preparado para registrar esa historia fascinante de Dios con su pueblo. Siglo II antes de Cristo, el papiro Nash, que tiene textos de Deuteronomio, el rollo de Isaías completo. Arriba van a ver un facsímil. Un facsímil es una copia, una réplica del original, es como un clon, tiene 7,5 metros de largo. Y lo interesante es que este texto es el texto que nosotros leemos hoy en traducción, el texto de Isaías y todos los demás textos transmitidos con una fidelidad impresionante. Y el pueblo judío desarrolló un amor muy peculiar a la exactitud de la transmisión fiel del texto bíblico. Ahí no hay que cambiar nada porque eso es palabra de Dios. Este es un facsímil en papel que tengo arriba y lo van a poder admirar. Le digo, 7,5 metros de largo, un rollo completo, como el que Jesús tuvo en sus manos cuando leyó en aquella sinagoga, según el Evangelio de San Lucas. Ahora nos vamos de Israel un poco, ampliamos, y esta es una foto satelital del delta del río Nilo. Este es el río Nilo, el mar Mediterráneo, el canal de Suez, Israel, y arriba está, bueno, lo que hoy es Turquía. De este lugar, del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, muchos emigraron en los siglos anteriores a Cristo, y miles y luego centenares de miles de judíos se establecieron acá en el delta, sobre todo en este lugar que es la ciudad de Alejandría. ¿Y qué pasa cuando un pueblo emigra? Uno lleva su idioma, lleva su Biblia, sus costumbres, etc. Y con el tiempo, con el paso de las generaciones, el idioma original se va perdiendo. Eso pasó con el pueblo de Israel, con aquellos que vinieron aquí a Alejandría y en general a Egipto, porque ahí se hablaba en ese momento griego. Y antes de perder con el idioma también la religión, decidieron hacer una traducción. Esa traducción se conoce con el nombre de Septuaginta, la versión de los 70, porque según una historia legendaria fueron 70 sabios que vinieron de 72, que vinieron de Israel para traducirlo. Y lo interesante es que es el primer proyecto de traducción del mundo. Había antes traducciones de decretos de reyes y algunas cositas chicas, pero el primer libro que se tradujo fue la Torá, la ley de Israel, la voluntad de Dios traspasada al idioma griego. Este es un fragmento, es un pedazo de papiro que se encontró con el texto ya en griego. Y gracias a esa traducción, la revelación de Dios pasó desde este ámbito tan pequeño que era Israel, en un idioma complicado que es el hebreo, al mundo occidental. Y si nosotros hoy leemos de corrido en cualquier idioma que fuere, fue porque estos traductores, estos judíos tan sabios, dijeron: tenemos que pasar esto a nuestros hijos. Y de ahí pasó al resto del mundo occidental. Esta es una edición académica para el estudio de teología de la Septuaginta, y en Oriente, en la Mesopotamia, también los judíos dejaron de hablar hebreo y adoptaron el arameo, y las traducciones se llaman Targum, en plural Targumim. Esta es una edición del Targum, del Pentateuco al arameo.
los judíos fueron sumamente cuidadosos en la transmisión para evitar que se estropee el texto, que se pueda pronunciar mal o que se pueda cambiar algo. Lo aseguraron mediante un sistema de comentarios, de notas de margen y de pequeños puntos y rayitas para garantizar la pronunciación correcta, porque el hebreo no tiene vocales, tiene solamente consonantes, pero con estos puntitos y rayitas se estableció así debe pronunciarse el texto, y si en alguna parte del texto tenía algún error, lo indicaban acá en el margen. Queda escrito así y se pronuncia así. Un respeto absoluto a la palabra de Dios. Este es el códice de Leningrado, es ya una Biblia hebrea completa, Torá, profetas y escrituras. Y arriba del museo, en préstamo, exhibimos esta noche también un facsímil completo de este códice de Leningrado. Es una edición del Antiguo Testamento del año 1008 en hebreo, con el cual se elaboran hoy las Biblias hebraicas que usamos para el estudio de teología. Y el copiado de la Torá lo hace un especialista. Hay muy pocos a nivel mundial. Argentina tiene uno que está haciendo rollos de Torá para las sinagogas de muchos lugares. Sebastián Greenberg, que está en Devoto, en Buenos Aires. Ahí está Sebastián, un hombre muy joven, con un pedazo de pergamino de la Torá. Y una Torá completa tiene esta apariencia: dos palos, el texto intermedio que se va abriendo y cerrando, y un pequeño aparatito para guiar la lectura. Es una especie de señalador que se llama yat en hebreo, mano. Y ahora pasamos a la siguiente etapa: Galilea. Decir Galilea es decir Jesús de Nazaret. En Galilea se forma algo que sociológicamente se puede llamar movimiento en torno a Jesús. Jesús, con un grupo de seguidores, se traslada a Jerusalén, allí lo crucifican y Dios lo resucita. En ese momento se puede decir que la línea de la fe pega un salto cuántico. Si a alguien le interesa algo de física, esto se puede llamar así como un salto cuántico. ¿Y qué pasa con lo que sigue después? Lo mismo que pasó con Abraham y sus descendientes. En algún momento esto se pone por escrito. Y ya muy pronto esta historia de Jesús y también las comunicaciones con las iglesias, las cartas y otros textos, empiezan a formar un segundo cuerpo al lado del Antiguo Testamento, que ya estaba formado. Y tenemos el Nuevo Testamento, cuyo texto más antiguo que hasta ahora se encontró se llama Papiro 52 y es aproximadamente el año 120 después de Cristo. Por supuesto fue escrito mucho antes, pero las originales, las primeras copias se perdieron. Esto es lo más antiguo. Este es el Evangelio de Juan, ya completo, sobre papiro. Arriba van a ver también papiro original. El Evangelio de Juan, tal como lo leemos hoy, y este es del año 200. Esta copia de Mateo es del año 250. Ahí, si uno sigue este texto en griego, es lo que conocemos como el Evangelio de Mateo, copiado siempre con mucho cuidado y con mucha dedicación. Papiro 66, otro más del Evangelio de Juan, el 75. Esto ya es parte de un Nuevo Testamento completo. ¿De dónde sabemos eso? Porque acá termina el Evangelio de Lucas y dice, fin del Evangelio de Lucas, y acá termina el de Juan y dice, inicio del Evangelio de Juan. O sea, el orden Mateo, Marcos, Lucas, Juan ya estaba establecido en esta fecha.
alrededor del año 200. La primera Biblia completa de Antiguo y Nuevo Testamento, con todos los textos como los tenemos hoy, en pergamino, es más o menos de los años 325 a 350, y se halla en la Biblioteca del Vaticano. Y está el Códice Sinaítico, que más o menos es de la misma época, también la Biblia completa Antiguo y Nuevo Testamento. Yo muestro esta foto porque una de las críticas que suele surgir contra la Biblia es decir, quién sabe cuándo se anotó todo esto y lo falsificaron 5 siglos después y qué sé yo qué cuento. No, la Biblia es el libro transmitido con la mayor fidelidad de todos los libros de la antigüedad, y las copias que tenemos de textos bíblicos están todas muy cerca de la fecha de los originales. En cambio, cualquier autor griego o romano del que se enseña que dijo tal cosa o este es su libro, lo que hay son copias que se hicieron 500, 600, 800 y hasta 1000 años después. Si alguien en la escuela estudió el Deber Horático, la Guerra Gálica de Julio César, él la escribió, supongamos, en tal fecha, y la copia más antigua que se ha encontrado es de más de 500 años después. Ahí sí se puede decir, quién sabe cuántos le tocaron y falsificaron. Pero no lo dicen porque tienen contra la Biblia, pero se puede demostrar con esta serie de papiros y de códices de pergamino que la transmisión fue absolutamente segura, fiel, y las copias que tenemos están muy cerca de los originales. Y algún día puede ser que se encuentre algún original. Este es el Sinaítico, el comienzo del Evangelio de Juan. Este es otro de esos códices, fíjense, en el siglo, desde el siglo XII en adelante tenemos testimonios. Y después empieza la historia de las traducciones. Una traducción importante fue la de San Jerónimo al latín, la Vulgata, así se llama esta Biblia. Esta es una edición de la Vulgata. Otra traducción muy interesante es la de Ulfilas al idioma de los godos, gótico. Esto es un idioma germánico del año 380-390. Esto es casi más viejo que la Vulgata. Ya muy temprano se tradujeron los textos bíblicos al siríaco, al árabe, al copto, y posteriormente nos extendemos al asian, al chino, al coreano. De todo esto ustedes después van a recibir arriba suficientes muestras. La Biblia Alfonsina, la primera edición de un texto bíblico en castellano, fíjense, 1280, está muy cerca del poema del Mío Cid, que es el primer monumento de literatura española. Casi se podría decir una especie de fundación de la lengua española, y ya poco tiempo después había Biblias. Wycliffe, en 1380, hace una primera traducción al inglés, se empiezan a editar Biblias en francés en la Edad Media, se hacen Biblias de los pobres con ilustraciones que son como las historietas, con textos bíblicos y dibujos para que la gente que no supiera leer y escribir también tuviera acceso al texto de la Biblia. Biblias en historias, y hasta iglesias fueron decoradas con textos bíblicos en alto relieve y en vitrales. Este es un vitral en Inglaterra que desde arriba, siguiendo así las líneas como si estuviera escrito, tiene historias bíblicas puestas en vitrales para que la gente que no supiera leer y escribir tuviera presente durante la celebración las historias. Biblias ricamente ilustradas a lo largo de toda la Edad Media, realmente con muchísimo trabajo y mucha dedicación. Traducciones al alemán ya antes de Lutero, y ahí de repente tenemos otro salto que es Gutenberg.
el inventor de la imprenta, porque hasta esa época, 1450 y algo, todas las Biblias eran copiadas a mano. El trabajo llevaba un año, por lo menos, para una Biblia. Un monje se encerraba en su celda y copiaba día y noche. Imagínense la cantidad de errores que copiaban. Tal es así que los textos de la Vulgata, ninguno coincide con otro. Todos tienen errores. Claro, el monje se duerme, el monje se olvida, un trabajo aburridísimo. Gutenberg elaboró un invento genial que es la imprenta, y a partir de ahí la divulgación de la Biblia era muchísimo más rápida y por consiguiente también mucho más barata. Esta es una réplica de la imprenta de Gutenberg en el Museo de Gutenberg de la ciudad alemana de Maguncia. Él elaboró un set de fuentes y el resultado es la Biblia de Gutenberg, el libro considerado hasta hoy más lindo de toda la historia de la tipografía. Ustedes arriba van a ver facsímiles, tengo dos acá, otro más en casa, facsímiles de la Biblia de Gutenberg. Fíjense ese detalle, las partes en color se agregaban después a mano. En esa época, bueno, la de Gutenberg fue 1455, pero en esa época surge una idea de que en realidad hay que ir a la fuente para los estudios en Europa, eso habla del humanismo. Y entonces Erasmo editó en 1516 por primera vez el texto del Nuevo Testamento impreso, no copiado a mano, impreso. Y en España el cardenal Cisneros elaboró un proyecto de una Biblia en varios idiomas, en hebreo, griego, latín, arameo, con los textos bíblicos. Y con eso llegamos a la traducción de la Biblia por Martín Lutero. Lutero, ustedes saben, fue un monje católico que por una serie de cuestiones pasó por la persecución también, por su protesta contra las indulgencias y otros abusos. Fue encerrado por su príncipe protector en este castillo, y en este cuarto él tradujo en el lapso de 11 semanas todo el Nuevo Testamento del griego al alemán, y lo publicó en septiembre de 1522. Por eso, para la tradición luterana, septiembre es el mes de la Biblia. En el caso católico, septiembre también es el mes de la Biblia, porque San Jerónimo tiene su festividad el 30 de septiembre, y después hay algo más. Este es el Nuevo Testamento. Poco tiempo después, Lutero publica la Biblia completa, que es esta. De todo esto ustedes van a ver facsímiles. Estas fotos son directamente del museo. También la Biblia germánica, que es la última en vida del reformador, honrado también por las estampillas de su país y de muchos otros países. En Suiza, publicó Zwinglio, también hizo una traducción de la Biblia que se llama Biblia de Zurich, 1531. Esta también la pueden apreciar arriba, y pegamos un pequeño saltito para atrás para la parte española. La Biblia de Ferrara era una Biblia judía, solo el Antiguo Testamento traducido del hebreo al castellano para judíos que estaban en Italia en ese momento y que ya no hablaban hebreo. Y en la misma época, Encinas fue el primero en traducir del griego al castellano el Nuevo Testamento. Este fue realizado poco tiempo después por Piñeda, Pérez de Piñeda, y ahí surge Casiodoro de Reina, la figura cumbre de la historia de la Biblia en castellano. Insuperable, y seguramente nunca lo van a superar en belleza del idioma y en exactitud. Él publica fuera de su país, porque de ahí lo corrió la Inquisición, finalmente en Basilea, en septiembre de 1569, la Biblia del Oso, que se llama así por el lobo
que tiene la carátula, que es un oso que está sacando miel de un tronco hueco. Y ahí tenemos la tradición evangélica de habla española o castellana, también en septiembre. Una de las coincidencias graciosas y lindas que Dios le dice a católicos, a luteranos y a todos los demás: júntense en septiembre y celebren el mes de la Biblia. Me imagino algo así, y si no es así, que así sea, de todos modos. La Biblia del oso es considerada joya de la literatura española, el siglo de oro español. Ahí, poco tiempo después, fue revisada por Cipriano de Valera, por eso tenemos Reina Valera. Y en 1810, aparte de ser una fecha importantísima para la Argentina, tenemos la fundación de las sociedades bíblicas. Por el lado católico, esta es la Biblia divulgada en castellano, la Biblia de Torres Amat. Y en la Argentina también hay traducciones bíblicas propias, la Biblia de Straubinger, y a partir del Concilio Vaticano II, todo un movimiento gigantesco de la Iglesia Católica de fomentar la lectura, la traducción, el estudio, la lectura de la Biblia por parte de los fieles, cosa que en Argentina tenemos la traducción de Deborah Intruso, que se usa oficialmente en toda la misa. Y hay un Nuevo Testamento también de Basó, un suizo, traducido al castellano en la Argentina, así ya no se conoce. Biblias de los textos originales, hebreo, griego, arameo, latín, etc. Y pasamos todavía a los indígenas. Estos son las lenguas indígenas habladas en territorio rioplatense en el momento del inicio de la conquista, hace 500 años, y estas son las traducciones de la Biblia o del Nuevo Testamento a idiomas indígenas de la Argentina. Cuando yo les muestro esto a los chicos, ellos no lo pueden creer, porque apenas saben que en la Argentina hay indígenas, pero por eso ya muy pocos lo saben. Fíjense: Yagán, Huichí, Pilagá, Tobacón, Toda del Oeste, Mocoví, Chorote, Guaraní, Aymara, Quichua, Santiagueño, y hay otras que están siendo elaboradas por sociedades bíblicas. Esto también es parte de la misión de llegar a la gente de todas las naciones mediante la Biblia. Y arriba van a ver estas y varias más del continente. Si hay alguien que sepa guaraní, no hay nadie. Bueno, pueden hacer el intento de leerlo igual. Este es el relato de Génesis en idioma guaraní. También tenemos Biblias para niños, toda una línea de producción de Biblia para acercarla a los chicos, fíjese, en forma de historietas, de historias para los más pequeños, para los medianos, etc. Otro sector que tenemos son las Biblias ilustradas por pintores y artistas gráficos. Hay miniaturas, esto es algo que siempre fascina a los chicos cuando vienen al museo, y concluimos la vuelta en el museo con una Biblia en braille, no porque sea el último orejón del tarro, sino para que los chicos se lleven el impacto final del recorrido: qué es braille, qué es la situación de persona no vidente ciega, y qué es la posibilidad grandiosa que también ellos pueden leer y conocer la voluntad de Dios, porque la Biblia es el testamento de Dios escrito, en forma escrita, para nosotros. La Biblia, la luz que Dios prendió en este mundo, y vale la pena conocerla, apreciarla y que la tome en posesión de nosotros. Muchas gracias.